Usaba los poderes de Dios y también los del diablo. Fue uno de los brujos más poderosos y renombrados del mundo. Hoy en Espejo Negro te vamos a contar la historia de Gonzalo Aguirre Pech, el brujo mayor, el famoso brujo de Catemaco. Bienvenidos a un episodio más de Espejo Negro, el podcast de las leyendas. Yo soy Ramón Valdés y hoy vamos a hablar de brujos mexicanos, en particular del brujo mayor, el más poderoso de la historia moderna. Y es que estamos muy contentos de que nos acompañes y disfrutes del contenido que estamos creando para ti. Por eso, si aún no eres parte de esta gran comunidad, únete y suscríbete, así podrás adentrarte con nosotros en los misterios del espejo negro. Desde tiempos remotos, la humanidad ha recurrido a figuras que rondan entre la fe y el temor. Los brujos, las brujas, los sabios de la noche han sido guía y amenaza, cura o castigo. En África se les teme tanto como se les respeta. En Europa, después de adorarlos y considerarlos reyes, fueron quemados en plazas públicas. Y en América, muchos pueblos los consideran parte esencial del equilibrio espiritual. Brujos hay en todos los continentes, pero no en todos lados tienen el mismo poder. En México, la figura del brujo es completamente distinta. Aquí es un brujo mestizo. Es un producto de la herencia indígena, pero también con elementos de la cultura que se generó con la colonia. Es un curandero con rezos antiguos, un sabio que invoca a los elementos, un consejero al que acuden desde campesinos hasta políticos. El brujo mexicano es un intermediario. A veces cura, otras veces enferma, a veces bendice y otras tantas maldice. Y entre todos los que practicaron este arte en nuestro país, muy pocos han logrado el reconocimiento nacional y hasta internacional. Y entre ellos está el protagonista de la leyenda que les compartiremos esta noche. Su nombre era Gonzalo Aguirre Pech, el hombre que sería llamado por muchos como el brujo mayor. Aguirre Pech no solamente hacía limpias o vendía amuletos. Él aseguraba tener contacto con dos potencias, el Dios Supremo y el Diablo, o como él lo llamaba, el Adonai Negro. Este nombre, Adonai, tiene un origen hebreo que significa Señor, y en los textos antiguos se usaba para referirse a lo divino sin pronunciar el nombre. Ese nombre sagrado. Pero en ciertos círculos esotéricos, Adonai se transformó en una entidad dual, luz y oscuridad al mismo tiempo. Algunos lo identifican como una manifestación del mismísimo diablo, una figura que castiga con fuego y que también otorga poder, pero siempre a cambio de un precio. Gonzalo decía haber pactado con este ser y aseguraba que gracias a él podía hacer cosas que ningún otro brujo en México se atrevía a intentar. Y fue en Catemaco, Veracruz, en esta tierra de manantiales sagrados y cuevas misteriosas que parecen llamarnos a adentrarnos en sus profundidades, donde este hombre realizó rituales, invocaciones y brujerías. Políticos, empresarios, artistas, delincuentes, amas de casa y campesinos, todos llegaron a su altar. Hoy en Espejo Negro te vamos a contar la historia del brujo mayor, Gonzalo Aguirre Pech, el hombre que según miles de testimonios podía adormecer cualquier enfermedad, atraer fortuna, castigar enemigos, proteger de maldiciones
y cambiar el destino de quienes solicitaban sus favores. Hoy te contaremos la leyenda del hombre que logró un poder sin comparación, pues fue el único que tenía un pacto con lo divino y con lo infernal. El brujo mayor. Me llamaba Gonzalo Aguirre Pech y esta es mi historia. Nací el 10 de enero de 1914 en San Andrés Tuxtla. Muchos dicen que desde que abrí los ojos traía el poder en la sangre, y puede que sea cierto. Mi madre era descendiente de mayas campechanos, y desde niño supe que había algo en mí que no existía en los demás. Algo que veía lo invisible, que escuchaba lo que otros no podían oír. De joven, no fui brujo, no aún. Conducía camiones, pero fue en esos caminos de tierra en los que me crucé con el destino. A los 24 años conocí al que en ese entonces llamaban el brujo mayor, Manuel Utrera. Él fue mi amigo, mi compadre, mi maestro, y al final, el que me entregó su poder para que no muriera con él. No fue un simple nombramiento, no. Fue un traspaso, una ceremonia secreta, una mirada hacia un paraíso y un abismo que de alguna manera se encontraban. Y desde entonces, algo cambió en mí para siempre. Muchos piensan que el poder del brujo viene de la herencia o de los libros, pero el verdadero poder viene del precio que uno está dispuesto a pagar. Yo hice lo que pocos se atreven. Hablé con el Adonai. Sí, con ese que unos llaman demonio y otros simplemente el Señor. Él me ofreció poder. Yo le ofrecí mi alma. Sellamos un pacto y desde entonces mis manos podían sanar o condenar. Oficié las primeras misas negras en el Cerro del Mono Blanco. Ayunaba 7 días, guardaba silencio, me bañaba en manantiales sagrados y cada primer viernes de marzo lo invocaba. Algunos tiemblan con solo imaginarlo. Yo lo vi, yo le hablé y él me respondió. Mi consultorio estaba en un lugar al que llamé el Brinco del León. Ahí atendía a todos, campesinos, empresarios, políticos, artistas. Jueves, viernes y sábados eran los días de las fuerzas ocultas. Tenía 2 altares. El blanco, visible, adornado con santos, escapularios y un Cristo al que le faltaba una pierna. Y el otro, el negro, oculto tras una cortina, con una figura del Adonai tallada en madera de mangle, de color rojo, con su lanza en alto. Y desde ese altar siniestro, yo hacía lo que nadie más podía hacer. No todos los rituales eran iguales. Algunos los hacía solo, otros con gente aunque realmente no debían estar ahí. Recuerdo a un político del centro del país que vino a pedirme protección. Quería poder, inmunidad, que sus enemigos desaparecieran. Yo le advertí que lo que se pide con sangre, se paga con sangre. Aún así, él lo quiso, y yo no era quien para negarle su deseo. Advertido estaba. Durante el ritual, el viento se detuvo. Las velas negras lloraban ser espesa. Algo entró en la sala. No lo vi, pero lo sentí. Él cayó al suelo convulsionando, murmurando cosas y palabras que no eran de este mundo. Poco a poco se repuso y se fue antes del amanecer. Un tiempo después, sus enemigos habían caído, pero no solo ellos. Supe que su esposa había sido el precio. Él nunca regresó, pero yo sí lo soñé muchas veces.
Pedí por su liberación, pero ya era demasiado tarde. Los pactos se cumplen porque se tienen que cumplir. Nunca di hierbas al azar. Todo lo preparaba como elixires, cápsulas y emplastos. Conjuraba y exorcizaba. Susurraba oraciones antiguas, y si alguien venía poseído, yo lo enfrentaba. Aunque nunca quise hacer el mal, tenía enemigos, otros que querían el poder que yo tenía. Intentaron arrebatármelo muchas veces, pero nunca lo lograron. De hecho, tenía un pequeño zoológico en el patio. Ah, cómo me gustaba ese lugar. Ahí tenía coyotes, tlacuaches, zorrillos, jabalís, guajolotes e iguanas. Todos ellos enemigos convertidos en animales. Algunos decían que eran mis nahuales. Yo solo respondía, los vencí y por eso están aquí. A pesar de todo, nunca me sentí odiado. La gente me temía y eso en mi mundo es lo mismo que el respeto. Eso sí, nunca dejé de ayudar. Ofrecí muchas sanaciones y favores. Doné el reloj del Palacio Municipal. Apoyé escuelas y hospitales. A los del pueblo casi nunca les cobraba. Me gustaba verlos salir aliviados, aunque el mal regresara unos años después. A veces, esos males no se curan, solo se contienen, solo se duermen por un rato hasta que vuelven a despertar. El día de San Juan, el 24 de junio, es el día de los brujos. También oficiaba misas negras entonces, y había otro sitio donde el diablo y yo nos entendíamos mejor: el manantial del Arroyo Agrio. A veces me internaba ahí solo, sin avisar, sin comer, sin hablar. Los cerros, los árboles, los manantiales, todos tienen memoria y todos ellos me conocían. Algunas noches, cuando el aire se volvía espeso y los perros no ladraban, me sentaba solas frente al altar negro y ahí, en silencio, pensaba, valió la pena tener tanto poder, saber tanto y al mismo tiempo no tener a quién contárselo. Mi familia me quería, mis hijos me respetaban, pero había cosas que ni ellos sabían, cosas que quizá ningún otro ser humano debería saber. Mi maestro murió el 21 de septiembre de 1969 y yo el mismo día, 13 años después. Muchos creen que fue casualidad. Yo sé que no. El Adonai es orden y en su orden todo tiene un ciclo. Dicen que tras mi muerte nadie ha podido ocupar mi trono, que el título de brujo mayor se lo llevó el fuego. Tal vez o tal vez no, pero si un día, en la madrugada del primer viernes de marzo o en la noche del 24 de junio, vas a Catemaco y te acercas al Cerro del Mono Blanco y ves una sombra entre la neblina que te observa sin moverse, no te asustes. A veces vuelvo, no porque me hayan llamado, sino porque realmente nunca me fui. La historia de Gonzalo Aguirre Pech no es solo la historia de cualquier brujo. Es la de un hombre que caminó deliberadamente entre dos fuerzas que el mundo prefiere mantener separadas: el bien y el mal. A diferencia de los charlatanes o de quienes solo repiten fórmulas aprendidas, Gonzalo construyó su poder a través del conocimiento profundo, del sacrificio ritual y del contacto con lo que él mismo llamaba las dos potencias: Dios y el Adonai negro. Esta dualidad, lejos del cliché, era para él una necesidad espiritual, un equilibrio que no todos pueden sostener sin que se rompa.
En México hemos tenido figuras místicas reconocidas a nivel internacional. María Sabina, por ejemplo, ofrecía acceso al mundo espiritual a través de los hongos sagrados, en un camino completamente chamánico y ancestral. También estaba Pachita, la curandera nacida en Parral, Chihuahua, que realizaba estas cirugías psíquicas ayudadas, según sus palabras, por el espíritu de Cuauhtémoc. Pero a diferencia de ellas, Gonzalo Aguirre Pech no era ni un médium, ni un chamán, tampoco un curandero. Era un brujo, con todo lo que eso implica. Su legado no es fácil de juzgar. Hay quienes lo veneran como un benefactor de un pueblo. Otros lo consideran un hombre peligroso que jugaba con fuerzas demasiado siniestras y misteriosas. Pero todos coinciden en algo. No ha habido otro como él. Y tal vez es lo que más inquieta, que su poder no se heredó, que no se dividió, que no se disolvió. Simplemente desapareció, o al menos eso queremos creer. Y si este tema te dejó con más preguntas que respuestas, te queremos hacer algunas recomendaciones para que te adentres más en todo este mundo. Y precisamente la primera recomendación es El mundo de la magia y la hechicería de Heriberto García Rivas, que es un recorrido fascinante por la historia de los brujos y curanderos de México. Y Gonzalo Aguirre Pech es precisamente uno de los personajes centrales. También está El secreto de la montaña negra, que es un documental independiente, que aunque no menciona directamente a Gonzalo, sí explora la relación de los brujos de Catemaco con los cerros y los manantiales sagrados que hay por ahí. Es ideal para entender el contexto espiritual que hay en esa región. También está Entrevista con el Diablo, un artículo de Javier Robles, que es una entrevista que hacen en un texto raro y perturbador, del que se habla de las ceremonias del primer viernes de marzo y las llamadas misas negras que oficiaba Gonzalo. Y si te gustan los cómics, te tengo un dato muy particular. Resulta que el brujo mayor, Gonzalo, apareció en una edición de Fantomas. Este extraño homenaje, pero significativo, hace que nuestra cultura integre sus elementos. O sea, nuestra cultura está viva. Como en cada capítulo, queremos enviar saludos a todos los que nos escriben y nos apoyan, y en esta ocasión queremos saludar a Raquel Álvarez Arriola, a Angélica Vázquez, que espera todos los jueves por el podcast con sus hijas Ren y Nat, un abrazo. A mi hermano Tzilacatzin Mexica, el gran guerrero, gracias por tus comentarios. A Erika Fierro, a Carlos Chi y a Jimena Brave, que siempre está apoyándonos en Spotify. Y bien, hemos llegado al final de este viaje, y antes de despedirnos queremos agradecerte por habernos acompañado. Este proyecto existe gracias a personas que, como tú, no le temen a las historias que se cuentan en la oscuridad, a los personajes que caminan en las sombras o a esos relatos que persisten en nuestras memorias. Contar leyendas como la de Gonzalo Aguirre Pech no es solamente un acto de memoria, es también una forma de reconocer nuestra cultura y, por supuesto, que personajes tan atrayentes y misteriosos logren vencer el olvido. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir compartiendo estas historias, y la mejor manera de hacerlo es que te suscribas a este podcast. Es la forma más sencilla, pero a la vez la más poderosa, de que todo esto que narramos se siga contando y llegue a muchísimas personas más. Entonces, pues, te recordamos que hay pactos que no concluyen cuando una vida termina. Hay fuerzas que, una vez invocadas, no desaparecen. Simplemente esperan el momento de volverse a manifestar. Ese es el poder del brujo mayor, que sigue ahí, adormilado, soñando, esperando el momento que nazca otro ser capaz de hospedarlo, y entonces volverse a manifestar con todo su poder. Yo soy Ramón Valdés, y esto fue Espejo Negro. Nos vemos en la próxima.